caso del Estado de México. Ahora él mismo ha declarado que ese es un infundio, que eso no va a pasar. Pero ya envió a la legislatura del Estado de México un proyecto de reforma de la ley estatal para que se restablezca la cláusula de gobernabilidad que existió en la reforma política que hizo Reyes Heroles, que consistía en que el partido que lograba el máximo porcentaje de votación, no el número de diputados, sino el máximo porcentaje, tenía el derecho del 51% de las sillas de diputados para que los proyectos que envía el Ejecutivo se aprueben. Entonces estamos volviendo al viejo modelo. Total, él sabe que si el año 11 se hacen las elecciones del Estado de México, él cree que puede arrasar en la forma que lo hizo en el año 9 con el mismo método que ha utilizado en el apoyo a distintos candidatos a gobernadores en el país. Bueno, de pronto surge algo inesperado en el proceso del electoral. Una cosa que técnicamente se llaman coaliciones, pero que en los medios se ha difundido como alianzas. La categoría jurídica y real es la de coaliciones, porque si no vamos a echar a perder la palabra alianza, que quiere decir cuando dos o más se ponen de acuerdo para hacer el bien. Y entonces ahí se pregunta uno, bueno, ¿el bien para quién? ¿Verdad? ¿Para el bien común o para el bien particular de ese señor? Entonces surge de pronto la posibilidad de que haya candidatos que promueve Manuel Camacho, comunes para el PAN, el PRD, y a veces el PANAL, y a veces el Convergencia, y a veces el PT. Resulta que vienen las elecciones y en 3 estados gana la llamada coalición. Y gana, fíjense muy bien, en todos los casos los candidatos de la coalición son expriistas, algunos de antaño y otros de hogaño. El candidato a la gubernatura de Durango por la coalición, con 1 hora de diferencia, renunció a su partido para registrarse como candidato de la coalición. Esto a mí me recuerda mucho lo que ocurría después de 1824 en México, cuando después de la presidencia, bueno, después del asesinato de Iturbide, que le llamaron fusilamiento, la presidencia de Guadalupe Victoria, que fue de 4 años, porque se copió el modelo americano de régimen federal. Los aspirantes a la presidencia en México, lo mismo, pertenecían a los conservadores que a los liberales, a los centralistas que a los federalistas, a los masones de rito yorquino o los de rito escocés. Se intercambiaban de bloque, como hoy se intercambian de partido, porque lo importante era el poder por el poder y no el acceso al poder para servir a la sociedad. Entonces, no hemos avanzado mucho en 200 años. Esto también lo debemos de tener presente para ver qué vamos a celebrar, que se han retomado esas tradiciones. Bueno, pues entonces que las celebren los que las están haciendo. Pero resulta muy interesante tomar nota de los estados donde las coaliciones de hogaño fueron más notables. El caso de Sinaloa, el caso de Oaxaca y el caso... No, es que el de Puebla es de antaño, porque el candidato ya tiene un buen número de años ahí en el PAN, creo que por lo menos tendrá 6 o 7. Pero los triunfos fueron, sí, fueron en Oaxaca, en Sinaloa y en Veracruz. En Veracruz, la diferencia del triunfo es muy pequeñita, no llega al 2% la diferencia. Y si ustedes suman los resultados de todo este proceso electoral para las gubernaturas, en realidad el que perdió millones de votos fue el PRI, aunque haya ganado más gubernaturas que las
ganaron los coaligados. Lo que es notable es tomar nota de qué porcentajes de padrón electoral tienen los estados, para que entonces normemos nuestro criterio de la importancia que tienen algunos estados por el número de los empadronados. A la fecha, este corte fue el 22 de abril, el IFE publicó el último corte antes de las elecciones. Resulta que hay empadronados en el país 79.693.000, o sea, en números redondos, 80 millones de empadronados. ¿Que cuántos votan? Bueno, según el tipo de elecciones, si son presidenciales, vota un porcentaje más alto que si son las intermedias, y luego los estados se juntan bien. Pero miren, de este porcentaje del padrón electoral, el Estado de México tiene el 12.9% de la votación, o sea que está concentrada más del 10% de la votación de México ahí. Aquí vale la pena recordar que cuando eligieron gobernador a Peña Nieto, él llegó a la gubernatura con el 18% de los votos del padrón del Estado de México. O sea, es un porcentaje muy pequeñito, minoritario comparado con la posibilidad, pero bueno. Luego sigue el Distrito Federal con 9.35. Luego el Estado de Veracruz, por eso vean, la polémica que se ha armado en Veracruz es interesante, porque si solamente ganó Fidel Herrera y su candidato con una diferencia de 2%, y esto atribuible a que Dante Delgado lanzó su candidatura por el Partido Convergencia, restándole más de 350,000 votos que probablemente hubieran ido a dar a la coalición si se hubiera incorporado a la coalición también el Partido Convergencia. El Estado de Jalisco con 6.6. Luego sigue el Estado de Puebla con 4.8 y el de Guanajuato con 4.8, Nuevo León 4.1 y Michoacán 4.1. O sea, 8 estados tienen el 53% del padrón electoral nacional. Para hacer un contraste entre Veracruz y Durango, porque decían que iban a hacer un intercambio, Durango tiene el 1.5 del padrón nacional. Y para que tomemos nota, Colima tiene 0.5 y Baja 0.58 y Baja California 0.51. Entonces, cuando se hacen los números de los porcentajes posibles, es muy importante entonces tomar en cuenta las diferencias en los procesos y en los resultados. Aunque haya ganado Veracruz el candidato de Herrera, quiere decir que hay un porcentaje muy cercano a la mitad de los votantes que están por otro partido, por la coalición. Entonces, el primer sorprendido con el resultado de las coaliciones fue Andrés López, porque se había apostado a decir que eso no era lo correcto, que se decía un poquito de lado en el caso de Oaxaca, porque el candidato de la coalición de Oaxaca era su amigo de hace años. Entonces fue tal su sorpresa que inmediatamente decidió romper el pacto y lanzarse como candidato a la presidencia para el año 2. Y se inventó una de esas asambleas en el Zócalo en la que simplemente haciendo la consulta a gritos de los que asisten ahí, se apoya el proyecto, se apoya el proyecto, se aprueba mi candidatura, se aprueba mi candidatura. Entonces él rompió. Y claro, al día siguiente Manuel Camacho, muy preocupado, porque debemos de tomar nota que el candidato de Manuel Camacho es Marcelo Ebrard, que ha sido su discípulo y hechura política desde que él era el regente de lo que se llamaba el departamento del Distrito Federal. Entonces, ¿qué es lo que dijo Manuel Camacho a la prensa después del acto en el Zócalo? Nadie puede ganar solo. Con el Zócalo así, nadie gana la candidatura y la presidencia. Tampoco la ganas con un gobierno de la ciudad. No estamos montados en la ola que tuvimos en 2006, en donde un buen desempeño de Andrés Manuel le dio votos, donde el desafuero no solo le dio la legitimidad del buen gobierno, sino que le dio la legitimidad de ser la víctima del poder